manera muy concreta, pues entender cuáles son esos significados personales que ellos le dan. Entonces, realizamos esta tarea a través desde un enfoque cualitativo, interpretativo, con un diseño fenomenológico hermenéutico, para lo cual, pues le voy a ceder la palabra a mi compañera de investigación, a la maestra Araceli. Adelante. Sí, gracias. Bueno, pues para este proceso entonces identificamos este proceso metodológico, un enfoque cualitativo, en el contexto de la UPN, haciendo un cuestionario, aplicando un cuestionario a 65 estudiantes de la Universidad Pedagógica. Derivado de ello, realizamos un proceso de análisis en donde algunos de los puntos fundamentales fue la lectura global, la codificación. De aquí tuvimos algunas categorías, entre las principales que se destacan a partir de los sentidos y significados que le otorgan nuestros estudiantes es la paz interior, paz relacional, paz social y paz educativa. Nos interesaba mucho no partir de supuestos o de categorías ya establecidas, sino necesitamos saber qué es la construcción personal que tiene cada uno de los estudiantes para de ahí partir a las estrategias. Generalmente nosotros lo hacemos desde nuestros ideales, desde nuestras ideas o desde diferentes autores, pero lo que nos interesaba en esta investigación es cuáles son sus concepciones de ellos, cuáles son sus intereses y cuáles son sus necesidades en torno a esta cuestión de violencia, pero también de esa cultura de paz. En estos elementos encontramos, solo vamos a hablar de algunos de los resultados, los más prioritarios, pero uno fue paz interior y relacional. La paz se asocia con la empatía, serenidad y respeto. Y tenemos el testimonio de uno de nuestros estudiantes. La paz empieza por uno mismo. Si trato con respeto, contribuyo a un ambiente empático. Eso lo dice algunos de nuestros chicos que contestaron el cuestionario. Y derivado de esto, empezamos a hacer un análisis con las cuestiones teóricas que nos permitieron llegar a este principio. El diálogo y la colaboración son claves para la convivencia. Y aquí en esta idea, ellos manifiestan que ese diálogo debe ser abierto, respetuoso, e incluso en algunos de los testimonios comentan que debe haber mediador para que pueda establecer un circuito adecuado de colaboración, pero también para una convivencia armónica y pacífica, y que esto se vive en la cotidianidad de las aulas, desde el momento en que ellos llegan a la institución, la forma en que son tratados por las diferentes personas, pero también la forma en que ellos tratan desde la persona que recibe, que en este caso serían los policías que están a la entrada, hasta las personas de intendencia y llegar al director. Otro de los elementos que encontramos fue paz social y educativa, que es otro de los resultados. Y aquí entendemos la paz con responsabilidad colectiva. El testimonio que tenemos de los estudiantes es la paz se construye cada día con los demás. Esto nos llamó muchísimo la atención, que ellos ya tengan esta concepción de que no es un agente externo, que no es un ideal, y que sí es importante que tengamos todos estos principios éticos y valores, como lo presentaba el ponente anterior, pero que se lleven a la práctica en lo cotidiano, que no sea solo una cuestión discursiva, sino una situación de acción, que se deriva incluso en el compañerismo y en el cómo apoyamos a aquellos compañeros que no tienen una computadora, aquellos compañeros que no tienen dinero para imprimir. Entonces, cómo esta cuestión discursiva se denota, se gesta y se muestra al interior de las aulas. Otro testimonio que tenemos es los maestros debemos enseñar con el ejemplo. Ellos visualizan mucho la participación en una convivencia armónica o violencia simbólica que se puede representar al interior de la institución, al interior de las aulas. Y entonces aquí todos somos partícipes o copartícipes de esta cuestión de praxis transformadora en una realidad concreta, no en una ilusión de aquello que pretendemos llegar a ser, sino en una cuestión cotidiana y en el día a día. Aquí nosotros sabemos que la universidad se reconoce como espacio de transformación social. Transformación social que incluye una transformación personal, cómo conceptualizo la violencia,
cómo la vivo, cómo la desarrollo en el día a día y de qué manera yo estoy accionando para esa transformación de mi persona en esta idea de conocerme como ente y con la otredad, sabiendo que el respeto inicia y termina en esta relación bilateral y en esta cuestión de un diálogo abierto, respetuoso, pero en el que ambos tenemos la misma oportunidad de manifestar nuestras ideas y también nuestros desacuerdos. Esa parte nos llamó mucho la atención de los chicos, que a veces uno pretende traerles conferencias sobre la paz y que les vuelvan a discursar de muchas cosas que ellos ya conocen, que ellos ya lo tienen presente en su contexto y en su concepto, en su sentido y significado de la paz. Y también recupero ahí algunos comentarios que hacían los estudiantes, precisamente en esa cuestión de la violencia y que muchas veces puede ser la violencia ejercida por parte de los profesores, ¿no? ¿Hasta dónde se puede considerar que es violencia si nosotros como profesores les decimos que su trabajo no sirve, si les decimos que su trabajo se va a la basura, si les decimos que ellos no sirven para esta carrera? Finalmente eso es violencia. No necesitan golpearme, no necesitan hacer un maltrato físico. Eso también podríamos considerarlo una violencia. Entonces, ese punto que dicen, los maestros debemos enseñar con el ejemplo, es esencial. Es decir, nosotros no recordamos una clase de el mejor maestro que tuvimos en alguna etapa de nuestra formación por lo que nos enseñó. No vamos a recordar el tal contenido, tal conocimiento que nos compartió, sino más bien vamos a recordar cómo se desempeñaba el docente, si era empático, si era respetuoso, si nos alentaba en cada sesión, es decir, el ejemplo que nos daba. Y muchas veces entonces recordamos a esos profesores como el ejemplo a seguir y como el ejemplo que yo tuve para yo decidir hasta incluso ser maestro o seguir estudiando. La paz se construye día con Bueno, día. Eusebio, ya estoy dentro, ¿eh? Ya. Entonces, Bye, bye. esa violencia o esa actitud que tenemos los docentes en, en el salón de clase puede determinar muchas veces que el propio estudiante entre o no entre a las clases, incluso abandone la carrera. Y probablemente el docente ni siquiera sea consciente de eso, ¿no? O en este momento nosotros estamos hablando de la paz, pero puede ser que nosotros no tengamos una actitud o una forma de trabajo en la escuela que sea un referente de paz, de una paz social o una paz educativa, que es lo que encontramos aquí como categoría, ¿no? Esa paz educativa que los docentes podemos ir fomentando, desarrollando, eh, alimentando cada día, ¿no? Esos dos comentarios fueron esenciales para nosotros desarrollar estos puntos, ya que la paz se construye por el propio ser humano o la misma violencia es el ser humano quien la desarrolla. Entonces buscamos esta cuestión de dónde ellos interpretan lo que es la paz positiva o la paz negativa, donde simplemente no porque no haya un conflicto, quiere decir que está todo bien, ¿no? Es como en todo tipo de relaciones y nosotros a lo mejor nos sentimos violentados, pero no reaccionamos, pues aparentemente hay una paz, pero ¿qué tanto es verdad esa paz, no? Continuamos adelante. Bien,
Pues derivado de esto encontramos desafíos y tensiones. Una parte importante es que en el discurso de nuestros estudiantes, en sus manifestaciones, a partir de las respuestas abiertas, pues ellos denotan que persisten formas de violencia simbólica y exclusión. Y no con esto nos referimos a que sea de las autoridades hacia ellos, es como una situación de cultura general que se puede incluso gestar en las propias aulas, entre ellos, entre compañeros, cuestión de género, cuestión de, incluso en algunas ocasiones al trabajo en equipo y demás, hay manifestaciones que no siempre son verbales, pueden ser corporales, puede ser incluso con alguna actitud, pero que ellos identifican que esa parte se tiene que ir trabajando. ¿Con qué? Con estos elementos. Incluso en alguno de los apartados también nos dicen que hay que fortalecer la reflexión, la empatía y el trabajo colaborativo. Eso llegamos como conclusiones con mi compañero de investigación, en el cual nosotros encontramos que el ponerse en los zapatos del otro no significa únicamente el decir voy a pensar como él, sino también escuchar lo que el otro me está diciendo y no imponer las verdades. Mi verdad absoluta no puede ser el punto de partida de una situación de cultura de paz. No puede ser el punto que lo detone, sino tiene que partir de una escucha atenta, de una escucha sin prejuicios y también de una escucha que entienda lo que el otro me está diciendo. A veces cuando escuchamos al otro, nos decían incluso los chicos, antes de contestarle ya le estamos diciendo eso no es correcto, eso no puede ser, y eso no es una cuestión de reflexión y tampoco de empatía. Y este trabajo colaborativo que se ha discursado mucho, pero que en la realidad, la manera cotidiana, pues implica muchas cuestiones de dejar esta parte del ego, esta parte de la cuestión de la prioridad en el conocimiento, y va un poco más allá a un propósito común, que en este caso sería la cultura de paz. Nos gustó muchísimo esta parte donde Martínez Guzmán dice que la paz es imperfecta y que siempre está en construcción. A veces tendemos a visualizar un punto final a donde queremos llegar y nos perdemos el día a día. Y es una construcción cíclica, pero también ascendente que no culmina, porque la sociedad, el contexto y el humano cambia día con día. Entonces, esta cuestión no implica perfección, implica una construcción diaria en la idea de ese respeto y de diálogo mutuo. Sí, con base en estas expresiones de los estudiantes, denotaron, ¿no?, esta cuestión de la violencia simbólica, ser excluidos en las actividades, por ejemplo, de la escuela, ser excluidos en las actividades del salón, pero también la violencia que se ejerce entre ellos, ¿no? La violencia que puede ser eh, entre iguales, la que se ejerce entre compañeros, que se critique el, el que una compañera sea madre soltera, que se critique su forma de vestir, que se haga burla de eso y que muchas veces hasta el propio docente es como el que permite o el que genera este tipo de violencia. Con comentarios muy simples, ¿no? Por ejemplo, el docente que dice, pásale gordito, chaparrito, eh, flaco, y entonces es como si el docente estuviera otorgando un permiso a la clase para que todos pudieran decirle gordo al que el maestro le dijo gordo, flaco al que le dijo flaco. Es decir, el docente entonces genera una, un ambiente de violencia, ¿no? Porque precisamente parece ser que al hacerlo nosotros como docentes ese comentario, abrimos una puerta que aparentemente da permiso de agredir al otro. Adelante. Bien, pues en las conclusiones tenemos cuatro, digo, hay muchas, la investigación nos dio para otras
otras investigaciones posteriores, pero uno de los puntos fundamentales o 4 puntos fundamentales son: la paz se concibe como una práctica pedagógica viva. No es un ideal, no es un discurso. Podríamos elaborar una serie de manuales, podríamos elaborar una serie de tratados, pero si el sujeto no es consciente de aquello que tiene que hacer y dejar de hacer diariamente, pues difícilmente vamos a llegar a esta práctica pedagógica viva, en el aquí y en el ahora. Por otro lado, esta parte es muy importante y nos gustó mucho de uno de los estudiantes que dice: la paz no se enseña con discursos, se vive todos los días. Creo que esta frase encierra un gran contenido, un gran concepto y un gran sentido y significado que nuestros estudiantes le están otorgando a la paz. ¿Sí quieres cerrar con eso? Así es, en este sentido, la palabra paz se convierte en algo vivo, porque la paz somos nosotros. La paz se construye día con día. No la vamos a encontrar en los textos, no lo vamos a encontrar en los libros. Es una realidad que podemos estar o no viviendo. Entonces, nosotros creemos que la búsqueda que hicimos, la UPN 153, es un espacio formador de paz. En los esfuerzos que tenemos todos los docentes, no buscamos ejercer ninguna violencia. Y entonces, muchas veces lo que hacemos es tratar de formar en la paz con los estudiantes y tratar de evitar situaciones que no favorezcan esta condición, estas situaciones que nosotros observamos. Y pues finalmente yo cierro con eso, que la paz no se enseña en libros ni en discursos, la vivimos todos los días. Adelante, más. Pues muchas gracias. La verdad, esta investigación nos dejó muchas enseñanzas, muchos aprendizajes y mucho camino por recorrer. Y creo que este evento es muy importante para esta cultura de paz a nivel nacional e internacional. Gracias por su participación. Muchas gracias. Perfecto, queridos profesores. Es un gusto poder escuchar en las reflexiones que ofrecen al evento. Resulta interesante cómo ustedes recuperan el concepto de paz, no solo desde los autores que construyen su ponencia, sino también desde la experiencia, las concepciones que tienen los mismos estudiantes de pedagogía. Y algo que resulta fundamental y es el mensaje fuerte que nos brindan es que la paz no puede ser pensada solo como un concepto, sino que se tiene que enseñar, y creo que es un énfasis que se va a hacer en este evento, desde la práctica, desde los saberes, pero saberes que se pongan en práctica. Y esto nos lleva a un nivel de concientización para entender que la paz tiene bastantes retos y que inclusive uno de ellos es que la violencia se consciente o inconscientemente en la cotidianidad. Creo que es algo fundamental. Ha sido un placer, querido doctor Alfonso, maestra Araceli, doctor Raúl, poder ser su moderador. A continuación, y siguiendo tanto los tiempos como el programa, le cedo la palabra al doctor Jorge Noé Ramírez Corona, compañero y miembro de la red, para que pueda dar continuidad y pueda gestionar la mesa que sigue, no sin antes agradecer su participación. Como moderador yo les haré llegar sus constancias de participación de manera virtual y ha sido un placer estar en contacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.